En el silencio previo al alba, cuando la casa aún duerme y la luz apenas roza las paredes, hay un llamado a abrir los ojos del corazón. El cirio pascual, encendido con fuego bendito durante la vigilia pascual, no es solo una vela, es un puente entre el cielo y el hogar, una señal viva de que Cristo ha vencido a la muerte. Cuando llega a mis manos, siento la responsabilidad de enseñarte a recibirlo con la reverencia que merece. Durante años he visto hogares que acumulan cirios pascuales como si fueran objetos decorativos, olvidando que cada uno de ellos contiene la luz de Cristo resucitado. No es el objeto en sí el que protege, sino la disposición interior de quien lo recibe. La gracia no actúa por casualidad. Necesita un corazón abierto, una familia unida en oración y un espacio preparado para la presencia de Dios. Recuerdo la primera vez que visité una casa que parecía tranquila, pero al entrar se sentía una pesadez difícil de explicar. En un cajón de la cocina había 5 cirios pascuales de distintos años, mezclados con velas de cumpleaños y velas aromáticas. Allí estaba la raíz del problema, no en las velas, sino en la actitud hacia lo sagrado. La vida sacramental descuidada, la oración intermitente y los sacramentales tratados sin reverencia crean un espacio donde la gracia no puede anclarse plenamente. El cirio pascual es la representación de Cristo, la luz que irrumpe desde la oscuridad de la tumba hacia la vida. Durante la vigilia pascual, el sacerdote bendice el fuego nuevo en la noche más oscura del año litúrgico, y de ese fuego se enciende el cirio central, marcado con la cruz, el año y los granos de incienso que recuerdan las 5 llagas de Jesús. Cada gesto está impregnado de significado, no es simbólico de manera decorativa, sino teológica. Cada fiel que lo lleva a casa recibe un fragmento real de esa luz y de esa gracia. El primer error que muchos cometen es tratar el cirio como una vela cualquiera. Encenderlo para iluminar la cocina durante un apagón o colocarlo entre velas de cumpleaños no desactiva la bendición, pero forma un hábito espiritual equivocado. La reverencia se aprende con los gestos cotidianos. Si tratamos lo sagrado como ordinario, el corazón aprende a confundir lo humano con lo divino. La luz de Cristo merece un lugar central, visible, donde recuerde que la vida de fe debe ser prioritaria y no secundaria. El segundo error es acumular cirios de años anteriores sin un destino claro. Cada vigilia, un nuevo cirio llega a casa, y el del año pasado suele quedar olvidado en un cajón. La tradición de la Iglesia indica que los sacramentales que ya no se usan deben disponerse con dignidad, quemados con oración o enterrados con respeto. No se trata de superstición. Se trata de enseñar a la familia que lo consagrado a Dios merece tratamiento distinto al de lo cotidiano. Acumular sin sentido genera desorden espiritual que, aunque invisible, influye en el ambiente del hogar. El tercer error es encender el cirio sin oración. Hay quienes lo hacen por reflejo, por miedo o por costumbre, sin invocar a Cristo ni pedir su protección. La diferencia entre encenderlo con fe y hacerlo mecánicamente es enorme. Un gesto vacío no protege, solo forma hábitos de falsa seguridad. La gracia necesita puertas abiertas, un corazón dispuesto, un hogar preparado, una familia unida en la oración. El cuarto error está en el lugar donde se coloca el cirio. Ubicarlo en el baño, en el garaje o junto a objetos cotidianos margina lo sagrado. La luz de Cristo no debe relegarse a los márgenes del hogar, sino ocupar un espacio que refleje centralidad. Cada disposición de un sacramental en la casa forma actitudes. Colocar la luz de Cristo en un lugar visible enseña que Él es el centro de la vida familiar. Cuando el objeto se esconde, la disposición del corazón también se oculta. El quinto error, quizá el más grave, es llevarlo a casa sin preparación del corazón.
La gracia no actúa donde no hay disposición. Participar en la vigilia pascual con emoción momentánea y luego continuar con una vida de oración descuidada, sin confesión, sin reconciliación familiar, es llevar leña a una chimenea sin encender fuego. El cirio llega como un signo de resurrección, pero si el corazón no lo recibe, su luz no encuentra dónde posarse. El cirio pascual no atrae el mal. Debo decirlo con claridad. No hay hechicería ni oscuridad inherente en el objeto. Lo que ocurre es más sutil. La negligencia espiritual permite que la influencia de lo que no es de Dios tenga espacio. Abrir el corazón, ordenar la vida familiar, volver a la confesión y a la oración son los pasos que permiten que la gracia de la luz que representa el cirio actúe plenamente. Antes de encender tu cirio esta Semana Santa, haz una pausa, cierra los ojos y abre tu corazón al Espíritu Santo. Observa con honestidad el estado de tu hogar y de tu vida. Reconoce los conflictos, los descuidos y las faltas de oración. Este primer paso es la preparación esencial. Recibir la luz de Cristo requiere un interior dispuesto y un hogar donde Él pueda reinar. Recuerda, el cirio pascual no es un fin. Es un recordatorio de que tú y tu familia deben encender su propia luz interior. La Semana Santa no se trata solo de llevar una vela a casa, sino de permitir que la resurrección de Cristo transforme cada rincón de tu vida. Si el corazón está dispuesto, la luz del cirio se convierte en una presencia viva, que recuerda que en ese hogar las tinieblas no tienen la última palabra y que la vida en Cristo renueva todo, desde dentro hacia afuera. Después de preparar el corazón y abrir la mente a la acción del Espíritu Santo, el siguiente paso es recibir el cirio pascual en el hogar con una actitud consciente. No basta con traerlo como un objeto bonito. Cada vez que cruces la puerta con esa luz, lleva contigo la intención de vivir en Cristo. Hablarle al Señor en voz baja, incluso con tus propias palabras, establece un vínculo real entre la luz física y la gracia espiritual que contiene. Un gesto sencillo pero poderoso es consagrar la casa al recibir el cirio. Puedes decir algo como: Señor Jesucristo, recibo esta luz en nombre de mi familia. Que tu presencia reine aquí y que todo lo que hagamos se inspire en tu amor. No hay fórmulas complicadas. Lo esencial es la sinceridad del corazón. La gracia no mide la belleza de las palabras, sino la disposición que las pronuncia. Colocar el cirio en un lugar central del hogar transforma el ambiente y la percepción de quienes viven allí. La luz no solo ilumina físicamente, sino simbólicamente. Indica que Cristo es el centro de la vida familiar. Una familia que ve la vela encendida cada día aprende, sin necesidad de explicaciones largas, que la vida espiritual es prioritaria y que la luz del Señor guía todos los actos cotidianos. Encender el cirio debe ser un acto consciente. No se trata de hacerlo por reflejo o costumbre, sino con una intención clara de invocar la protección de Cristo. En momentos de enfermedad, dificultad o miedo, encenderlo acompañado de oración convierte ese acto en un canal de gracia. La diferencia entre encenderlo mecánicamente y encenderlo con fe activa es la misma que hay entre encender un fuego con fósforos húmedos o con leña seca y encendida. En el segundo caso, la luz se propaga, calienta y transforma. Es fundamental enseñar a los niños a tratar los sacramentales con reverencia. Desde pequeños deben ver que la luz que traemos del cirio pascual no es un objeto decorativo ni un juguete. Cada encendido, cada gesto, cada oración alrededor del cirio forma un hábito espiritual que dura toda la vida. Enseñarles esto no requiere discursos largos. Basta con que vean tu actitud de fe y tu respeto por lo sagrado. La disposición interior es la clave. Si el cirio pascual llega a un hogar donde no se ora, donde los sacramentos se olvidan
y donde la vida familiar está llena de conflictos no resueltos, su luz no puede actuar plenamente. No porque el cirio sea débil, sino porque la gracia necesita un espacio dispuesto para manifestarse. Es como plantar una semilla en tierra árida. La semilla está viva, pero no puede crecer sin humedad y cuidado. Cada cirio tiene un ciclo que debemos respetar. Cuando se consume por completo, no lo guardes en un cajón mezclado con objetos ordinarios. La Iglesia enseña que los sacramentales deben terminar su ciclo con dignidad, quemados en oración o enterrados. Este acto final es un reconocimiento de que lo que fue bendecido merece respeto hasta el último instante y enseña a quienes conviven con él que lo sagrado no se trata igual que lo ordinario. Evitar la acumulación desordenada también protege la fe de la familia. Muchos hogares guardan cirios de años anteriores sin destino, mezclados con velas de cumpleaños o decoraciones. Esto crea un ambiente de confusión espiritual, donde lo sagrado pierde su lugar y su significado. La luz de Cristo necesita ser tratada como luz, no como adorno. De lo contrario, forma hábitos de indiferencia que afectan a todos los miembros del hogar. El cirio pascual debe encenderse en momentos de necesidad espiritual. No esperes a que las dificultades sean extremas para invocar la luz de Cristo. Hazlo también en días ordinarios, cuando la familia se reúne en oración, cuando se celebra una fiesta litúrgica o incluso al comenzar la jornada. La constancia crea un hábito de apertura y receptividad a la gracia y transforma la percepción de que lo sagrado está presente solo en momentos de crisis. Finalmente, debemos recordar que el cirio pascual es un recordatorio de nuestra propia luz interior. Antes de encender la vela, cada miembro de la familia debe reconocer que la gracia de Dios actúa en su corazón, que la oración familiar y la confesión frecuente son los fuegos que realmente hacen que la luz del cirio se extienda. Si no hay fuego interno, el cirio permanece encendido físicamente, pero su poder transformador no se manifiesta. Este acto de preparación y cuidado no es complicado ni largo, pero requiere disciplina y sinceridad. La Semana Santa es una oportunidad única para renovar esta disposición. Recibir la luz, colocarla con reverencia, encenderla con oración, enseñar a los niños y honrarla al final de su ciclo. Cada paso forma un puente entre el hogar y la gracia de la vigilia pascual, un recordatorio de que Cristo resucitado habita entre nosotros y que la luz verdadera siempre vence a la oscuridad. El siguiente error que observo con frecuencia es encender el cirio pascual sin preparar el corazón de manera consciente. Muchas familias lo prenden en momentos de miedo, enfermedad o conflicto, sin detenerse a invocar la presencia de Cristo. El fuego físico se enciende, pero el corazón permanece frío, y la gracia que porta la vela no encuentra dónde anclarse. Es fundamental recordar que el cirio no es un amuleto, ni un objeto decorativo que nos garantiza protección automática. Su poder depende de nuestra disposición interior, de la fe viva que abrimos al Espíritu Santo. Encenderlo sin oración consciente es como tener agua bendita en una botella cerrada. Está ahí, pero no cumple su propósito. Un hogar donde el cirio se enciende sin oración habitual forma hábitos espirituales vacíos. Los miembros de la familia pueden sentir una falsa seguridad. Creen que con encender la vela están protegidos, pero internamente no hay cambio ni apertura. La luz de Cristo necesita cooperación, necesita que el alma se disponga a recibirla. Colocar el cirio en el lugar equivocado es otro error frecuente. Muchos lo ponen en un rincón del garaje, en la cocina entre objetos comunes o en lugares donde nadie lo ve. Esto envía un mensaje silencioso. Lo sagrado no tiene un lugar central en nuestra vida. La ubicación de la vela enseña a los hijos y a todos los que viven en la casa sobre la importancia que damos a Cristo y su luz. El cirio debe colocarse en un lugar visible y de honor, donde todos lo puedan ver diariamente. Puede estar junto a una imagen sagrada, en la sala o en un altar doméstico. Su presencia constante recuerda que la vida familiar se ilumina en la fe
y que Cristo es el centro que guía todas las decisiones y relaciones. El error más grave que veo con frecuencia es llevar el cirio a casa sin ninguna preparación espiritual. Muchos participan de la vigilia pascual con emoción, pero meses de pecado, conflictos no resueltos o falta de oración permanecen sin atención. El cirio llega al hogar como un regalo sagrado, pero sin disposición interior. Esa gracia no puede operar. Es como traer leña a una chimenea sin fuego. El potencial está ahí, pero no se manifiesta. La preparación interior incluye confesión, oración familiar y apertura al Espíritu Santo. Estos actos no son rituales vacíos, sino pasos concretos para que la luz de Cristo encuentre un corazón dispuesto. La disposición del hogar es igual de importante. Orden, respeto por lo sagrado y constancia en la oración diaria forman un ambiente donde la gracia puede fluir libremente. Encender el cirio pascual en la Semana Santa también implica enseñar a los hijos la importancia de lo sagrado. Desde pequeños, los niños deben ver que la luz no es un juguete ni un adorno. Cada encendido, cada oración, cada gesto en torno al cirio forma un hábito espiritual que influye en su vida y en su relación futura con Dios. Otro error común es acumular cirios pascuales de años anteriores sin un destino digno. Algunos hogares guardan velas de varios años en cajones, mezcladas con objetos ordinarios, creando un desorden espiritual silencioso. La tradición de la Iglesia es clara. Los sacramentales deben terminar su ciclo con dignidad, ya sea quemándolos en oración o enterrándolos. Esto enseña respeto por lo sagrado y evita la confusión espiritual. Es importante comprender que los sacramentales son puentes hacia Dios, no sustitutos de la vida sacramental. El cirio pascual nos recuerda la resurrección, pero no reemplaza la oración, la confesión ni la participación activa en la fe. Si no hay fuego interior, ningún objeto encendido puede encenderlo por nosotros. Pero si la disposición existe, la luz de Cristo se convierte en un recordatorio constante de su victoria sobre la oscuridad. Finalmente, el cirio pascual es también una herramienta para la vida familiar. Enseña paciencia, constancia y reverencia. Cada encendido puede ser un momento de reunión, de oración conjunta, de reflexión sobre la fe y la presencia de Dios en cada acción cotidiana. Así, la vela deja de ser un objeto y se convierte en un canal de gracia que transforma tanto el hogar como el corazón de quienes lo habitan. Este paso, la disposición interior, es fundamental antes de cualquier uso del cirio pascual. Preparar el corazón, colocar la vela en un lugar central, encenderla con oración consciente y enseñar a los hijos su valor sagrado son los actos que permiten que la luz que traemos de la vigilia pascual produzca frutos reales. De lo contrario, la vela permanece como un objeto y la familia pierde la oportunidad de experimentar la verdadera gracia de la resurrección. En la próxima parte, exploraremos cómo transformar el hogar en un espacio de protección y bendición permanente. Aprenderás a integrar el cirio pascual en la vida diaria de manera que su luz no solo ilumine físicamente, sino que irradie paz, orden y fe en todos los rincones. La Semana Santa es la ocasión perfecta para este cambio, y comprenderlo marcará la diferencia en tu hogar y en tu familia. Una vez que comprendemos los errores más frecuentes con el cirio pascual, es fundamental aprender a vivir su luz en el hogar de manera cotidiana. No basta con encenderlo durante la Semana Santa. La verdadera gracia se manifiesta cuando esta luz interior se mantiene encendida todos los días. La presencia de Cristo debe ser central en cada acción, en cada palabra y en cada decisión familiar. El primer paso es integrar el cirio pascual en los momentos de oración familiar. No se trata de un gesto decorativo, sino de un acto consciente que une a todos los miembros del hogar en la fe. Al encender la vela, hay que hacerlo con palabras que invoquen a Cristo. Señor, tu luz ilumina este hogar y aleja toda oscuridad.
Que tu resurrección nos transforme y nos guíe cada día. Esta práctica sencilla transforma un objeto en un signo de vida y protección. Es igualmente importante no limitar el uso del cirio a emergencias. Encenderlo solo cuando hay miedo, enfermedad o problemas crea un hábito mecánico y superficial. La luz de Cristo debe acompañar la vida cotidiana, incluso en momentos de paz y alegría. Enseñar a los hijos a ver la vela como una señal de fe constante forma una cultura familiar de presencia divina permanente. Otro aspecto esencial es el orden y la reverencia en el hogar. El cirio debe colocarse en un lugar visible y digno, lejos del desorden y los objetos comunes. La ubicación de lo sagrado influye en la percepción de los miembros de la familia sobre la importancia de la fe. Si relegamos la luz de Cristo a un rincón olvidado, estamos transmitiendo un mensaje espiritual incorrecto, aunque sin intención consciente. Además, la luz del cirio pascual invita a la limpieza interior y la conversión constante. Cada encendido puede ser un momento de examen de conciencia, de oración por perdón y reconciliación familiar. La vela no actúa como sustituto de la confesión, pero nos recuerda que la gracia de Dios requiere cooperación activa. Un hogar donde se practica la fe de manera consciente se convierte en un espacio de protección natural y de paz duradera. Otro error que se corrige con esta práctica es la acumulación de cirios de años anteriores sin destino. Al finalizar el año litúrgico, cada vela debe quemarse o enterrarse con dignidad, agradeciendo la luz que trajo a la familia. Esta acción enseña respeto por lo sagrado y evita la confusión espiritual que genera la acumulación desordenada de objetos benditos. Los gestos de cuidado hacia lo santo forman la disposición interior necesaria para recibir su gracia de manera plena. El cirio pascual también nos recuerda que la fe es comunitaria y relacional. No es solo un objeto personal. Su luz simboliza la participación en la victoria de Cristo sobre la muerte. Al compartir la oración, al encender la vela en momentos de familia, se fortalece la unidad y el amor entre los miembros del hogar. La luz de Cristo no solo protege, sino que une y transforma las relaciones dentro del hogar. Además, vivir la luz del cirio pascual requiere constancia. No basta con gestos esporádicos durante la Semana Santa. Mantener hábitos de oración diaria, lectura de la palabra y participación en los sacramentos es la leña que mantiene encendido el fuego que representa la vela. Cuando estos hábitos se consolidan, cada encendido del cirio se convierte en un acto consciente de fe que renueva la gracia en la familia. Es importante enseñar a los hijos y a los demás miembros de la familia sobre la historia y el significado del cirio. Conocer su origen, el simbolismo del fuego bendecido y su relación con la resurrección de Cristo genera respeto y reverencia. La educación espiritual no es solo doctrina, es formación de hábitos, disposición y apertura del corazón a la luz que transforma. Por último, es fundamental recordar que la luz del cirio pascual no es un fin en sí misma. Su propósito es guiarnos hacia la conversión, la oración y la vida sacramental. Cada encendido es una invitación a abrir el corazón, a reconciliar conflictos, a perdonar y a vivir en la presencia de Cristo de manera consciente. Un hogar iluminado por la luz del cirio se convierte en un santuario donde la fe se hace vida, no solo ritual. En la próxima y última parte, exploraremos cómo culminar la experiencia del cirio pascual en un hogar, asegurando que cada miembro reciba su gracia de manera real y duradera. Aprenderás pasos concretos para consagrar tu hogar, mantener la luz viva todo el año y formar a tu familia en la verdadera devoción, más allá del objeto, hacia el corazón que lo hace sagrado. Cuando llegamos al final de este camino sobre el cirio pascual, recordemos que no es la vela la que cambia la vida, sino el corazón que se abre a Dios. La luz de Cristo solo encuentra lugar donde hay fe viva, oración constante y disposición sincera a la conversión.
Un hogar puede tener todos los objetos sagrados, pero si su interior permanece frío, la gracia permanece dormida. El paso más importante es la preparación del corazón antes de recibir el cirio en casa. Una breve oración de consagración abre la puerta al Espíritu Santo. Señor, recibe esta luz en nuestro hogar. Que tu presencia reine aquí y transforme nuestra vida familiar. Este gesto sencillo activa la gracia que acompaña la vela bendita y pone a la familia en sintonía con la vigilia pascual. Coloca la vela en un lugar visible, donde toda la familia la vea y reconozca la centralidad de Cristo en el hogar. La posición no es un capricho, es un símbolo que forma la mente y el espíritu de quienes viven allí. Cada mirada hacia la luz se convierte en un recordatorio de la victoria de Cristo sobre la oscuridad y de la necesidad de vivir según su ejemplo. Enciéndela con intención, no por rutina. Cada encendido puede ser un momento de oración, acción de gracias o petición de ayuda. Incluso en la vida cotidiana, no solo en momentos de miedo o necesidad, esta práctica enseña a la familia a depender de Dios y a reconocer su acción constante en cada aspecto de la vida. No olvides terminar cada vela con respeto. Quémala o entrégala a la parroquia cuando haya cumplido su tiempo. Este gesto de gratitud y cuidado refleja la reverencia hacia lo sagrado y enseña a los miembros de la familia a valorar la gracia que han recibido. La manera en que concluimos con lo bendito dice mucho sobre nuestra apertura interior. Más allá del cirio, la lección principal es vivir la fe de manera activa y consciente. Confesión frecuente, oración familiar, participación en la misa y caridad hacia los demás forman el verdadero fuego que la vela simboliza. El cirio pascual no reemplaza estos hábitos, los fortalece y recuerda su importancia cada vez que se enciende. Recuerda que la luz que llevas a tu hogar es un puente, no un destino. Su misión es acercarte a Cristo, no sustituir el esfuerzo personal ni la vida sacramental. La gracia necesita cooperación. El cirio es la señal, pero tu corazón es el hogar donde esa luz puede brillar plenamente. Que esta Semana Santa sea un momento de renovación espiritual real. No se trata solo de llevar un cirio a casa, sino de encender tu propio fuego interior. Que la luz de Cristo ilumine tu corazón, transforme tus hábitos y renueve tu hogar en paz, fe y amor. Finalmente, invita al Espíritu Santo a acompañarte en este camino. Cada familia que abre su corazón permite que la luz de Cristo penetre cada rincón, transformando la vida ordinaria en espacio sagrado. La vela es pequeña, pero su efecto se multiplica cuando el corazón está dispuesto. Este es el verdadero sentido del cirio pascual. No solo un objeto bendito, sino un recordatorio diario de que Cristo resucitado vive en nosotros, que la fe necesita práctica constante y que cada hogar puede convertirse en santuario cuando la gracia encuentra disposición. La luz que empezó en la vigilia pascual continúa hoy dentro de ti, en tu familia y en tu vida. Enciende la vela con conciencia, termina con reverencia y deja que la luz de Cristo transforme tu hogar. Este es el paso final, pero también el comienzo de una vida que vive la resurrección cada día, más allá del ritual, en la realidad de tu fe activa y tu corazón abierto. Hermano, hermana que me escuchas hoy, si has sentido en tu espíritu que algo está cambiando en el mundo, lo que estás sintiendo no es casualidad, no es paranoia, no es imaginación, es el Espíritu Santo despertando tu discernimiento espiritual, porque estamos viviendo en días proféticos, en días donde el Señor está enviando señales claras, visibles, innegables al mundo entero. Y hoy, en este momento santo, vamos a descubrir juntos por qué Dios envía estas señales, qué significan para tu vida, para tu familia, para tu nación, y por qué México
Sí, esta tierra bendita y escogida está en el centro mismo del plan profético de Dios para estos últimos tiempos. Escúchame bien. Dios nunca hace nada sin antes advertir a su pueblo. Amós 3:7 lo dice claramente, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. El Señor no es un Dios de sorpresas amargas para sus hijos. Él es un Padre amoroso que siempre nos advierte antes de que vengan los tiempos de prueba, antes de que vengan los tiempos de juicio, pero también antes de que vengan los tiempos de gran avivamiento y gloria. Y déjame decirte algo que sacudirá tu espíritu hoy. Estamos en ambos tiempos al mismo tiempo. Estamos en un tiempo donde el juicio de Dios está cayendo sobre la tierra, pero también estamos en un tiempo donde la gloria de Dios está siendo derramada sobre su iglesia como nunca antes en la historia. Cuando Jesús caminó sobre esta tierra, sus discípulos le preguntaron algo que hoy tú y yo también estamos preguntando. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y Jesús, en Mateo 24, no les dio una respuesta vaga. Él fue específico. Él fue directo. Él les dio señales claras que podríamos reconocer. Les habló de guerras y rumores de guerras. Les habló de nación levantándose contra nación y reino contra reino. Les habló de pestilencias, de hambres, de terremotos en diferentes lugares. Y hermano, hermana, ¿acaso no estamos viendo exactamente eso hoy? ¿Acaso no estamos viviendo en un mundo donde las guerras no cesan, donde las enfermedades aparecen de la nada, donde la tierra misma está temblando bajo nuestros pies? Pero hay algo más profundo que quiero que entiendas hoy. Las señales de Dios no son solamente para asustarnos, no son solamente para meternos miedo y hacernos correr como gallinas sin cabeza, no. Las señales de Dios son actos de misericordia, son llamados de amor, son la mano extendida de un padre que está diciéndole a sus hijos, despierta, prepárate, arrepiéntete, vuelve a mí porque viene algo grande. Y yo quiero que estés listo, yo quiero que estés del lado correcto de la historia. Mira cómo funcionó esto en la historia bíblica. Cuando Dios estaba a punto de destruir Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo? Le reveló sus planes a Abraham. Génesis 18:17 dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Dios no quería destruir esas ciudades sin antes advertir a sus siervos, sin antes darle la oportunidad de interceder. Y Abraham intercedió, Abraham regateó con Dios. ¿Y si hay 50 justos? ¿Y si hay 40? ¿Y si hay 30? Hasta llegar a 10. Y Dios, en su misericordia infinita, estuvo dispuesto a perdonar toda la ciudad por solamente 10 justos. Pero ni siquiera 10 se encontraron. ¿Qué nos enseña esto? Que la intercesión de los justos puede cambiar el destino de naciones enteras. Que las señales de advertencia son oportunidades para que los que conocemos a Dios nos pongamos en la brecha y clamemos por misericordia. Ahora, déjame hablarte de algo que tal vez nadie te ha dicho antes. Déjame revelarte algo que el Espíritu Santo está poniendo en mi corazón en este momento. México no está en el centro del mapa profético por casualidad. No estamos hablando de geografía física solamente. Estamos hablando de geografía espiritual. Estamos hablando de una nación que Dios ha escogido, que Dios ha marcado, que Dios ha apartado para un propósito específico en estos últimos días. ¿Por qué México? Porque esta tierra está saturada de historia espiritual. Desde hace siglos, desde que los primeros evangelizadores llegaron a estas tierras, desde que se levantaron los primeros altares, desde que se construyeron los primeros templos, México ha sido un campo de batalla espiritual. Aquí se han librado guerras en los cielos.
Aquí se han derribado fortalezas. Aquí se han levantado hombres y mujeres de fe que han pagado el precio de la intercesión. Piensa en esto. En el libro de Apocalipsis, Juan ve visiones de los últimos tiempos. Y en esas visiones aparece una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta mujer representa al pueblo de Dios, a la iglesia verdadera, pero también representa a Israel, al pueblo escogido. Y durante siglos los teólogos han debatido sobre quién es esta mujer. Pero déjame decirte algo. Esta mujer también representa a las naciones que Dios ha escogido para ser canales de su gloria en los últimos tiempos. Y México, mi hermano, mi hermana, es una de esas naciones. ¿Sabes por qué lo sé? Porque las señales que Dios está enviando no están cayendo al azar, están cayendo estratégicamente. Cuando vemos fenómenos en el cielo sobre México, cuando vemos movimientos en la tierra aquí en nuestro territorio, cuando vemos manifestaciones sobrenaturales que están siendo documentadas, grabadas, transmitidas por todo el mundo, Dios está diciendo algo. Está diciendo, yo tengo un plan para esta nación, yo tengo un propósito para este pueblo, y aunque el enemigo ha tratado de robar, matar y destruir, aunque ha tratado de sumir a esta tierra en la oscuridad, en la violencia, en la corrupción, yo voy a levantar un ejército de adoradores, de intercesores, de profetas que van a voltear la nación hacia mí. Escucha Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Que antes del gran día del Señor, antes de que vengan los juicios finales, Él va a derramar su espíritu de una manera tan poderosa que no va a ser solamente para los pastores, no va a ser solamente para los líderes religiosos, va a ser para toda carne, va a ser para tus hijos, para tus nietos, para la gente común, para la gente sencilla, para los que han sido ignorados, para los que han sido menospreciados. Dios va a levantar profetas de las calles, va a levantar intercesores de las colonias más humildes, va a levantar adoradores de los lugares más oscuros. Y México está en el centro porque aquí hay una reserva espiritual que el mundo no conoce. Aquí hay millones de abuelas que oran. Aquí hay millones de madres que interceden. Aquí hay millones de jóvenes que están hartos de la religiosidad muerta y están buscando un encuentro real con el Dios vivo. El enemigo sabe esto. Por eso ha peleado tanto por mantener a esta nación en la oscuridad. Por eso ha levantado sistemas de corrupción, de violencia, de idolatría. Porque él sabe que si México despierta espiritualmente, si México se levanta en oración y adoración verdadera, el efecto va a ser tan poderoso que va a sacudir a toda Latinoamérica y va a enviar ondas de avivamiento por todo el mundo. Ahora déjame hablarte de las señales específicas que estamos viendo. En Lucas 21, 25, 26 Jesús dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Ves lo que está diciendo? Señales en los cielos, señales en la tierra, confusión en las naciones, temor en los corazones de los hombres. ¿Acaso no es exactamente lo que estamos viviendo hoy? Mira al cielo. ¿Cuántos fenómenos extraños hemos visto en los últimos años? Eclipses que se alinean sobre ciudades proféticas, lunas de sangre que aparecen en fechas bíblicas significativas, meteoritos que caen sobre territorios específicos, auroras boreales que aparecen en lugares donde nunca se habían visto. Y no me malentiendas, no estoy diciendo que cada fenómeno natural es un juicio de Dios,
Pero estoy diciendo que cuando estos fenómenos se multiplican, cuando se intensifican, cuando aparecen en patrones que no podemos ignorar, Dios está tratando de captar nuestra atención. Dios está tocando a la puerta de nuestra conciencia diciéndonos, algo viene, prepárate. Y déjame ser más específico. En los últimos años hemos visto eclipses solares cruzar sobre México de maneras que no se habían visto en generaciones. Hemos visto cómo la sombra de la luna ha recorrido territorios específicos, ciudades específicas, como si Dios estuviera señalando con su dedo lugares que tienen significado profético. ¿Es casualidad? Los que no tienen ojos espirituales dirán que sí, pero los que disciernen los tiempos saben que Dios no desperdicia nada. Cada eclipse, cada alineación planetaria, cada fenómeno celeste, en el momento preciso, en el lugar preciso, es parte de un mensaje más grande que el Padre Celestial está escribiendo en el firmamento. Mira a la tierra. ¿Cuántos terremotos hemos sentido? ¿Cuántas veces la tierra ha temblado bajo nuestros pies, recordándonos nuestra fragilidad, recordándonos que no tenemos control, recordándonos que hay un Dios soberano que sostiene este planeta en la palma de su mano? Y específicamente en México, en esta faja sísmica donde vivimos, cada temblor es un recordatorio. No es para destruirnos, es para despertarnos. Es para sacudirnos de nuestra comodidad espiritual, de nuestra tibieza, de nuestra indiferencia. ¿Te acuerdas del terremoto de 1985? ¿Te acuerdas del de 2017? Esos no fueron solamente eventos geológicos, fueron momentos donde la tierra literalmente se abrió, donde edificios cayeron, donde vidas se perdieron, pero también fueron momentos donde el corazón del pueblo mexicano se abrió, donde vimos solidaridad, donde vimos unidad, donde vimos a la gente olvidarse de sus diferencias y trabajar juntos para rescatar a los que estaban atrapados bajo los escombros. ¿Por qué? Porque en los momentos de crisis, cuando todo se sacude, cuando las estructuras caen, es cuando la verdadera naturaleza de la gente sale a la luz. Y Dios está sacudiendo todo para que salga a la luz lo que realmente hay en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestra nación. Mira a las naciones. La confusión que estamos viendo en los gobiernos, en las economías, en los sistemas del mundo. Todo lo que antes parecía sólido ahora está temblando. Todo lo que antes parecía seguro ahora está en duda. Las instituciones que antes eran confiables ahora están siendo expuestas. Los líderes que antes parecían fuertes ahora están cayendo. ¿Por qué? Porque Dios está sacudiendo todo lo que puede ser sacudido para que permanezca solamente lo que no puede ser sacudido. Hebreos 12, 26, 27 lo dice claramente: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Hermano, hermana, ¿entiendes lo que esto significa para tu vida? ¿Significa que todo lo que has construido sobre arena va a caer? ¿Todo lo que has edificado sobre la confianza en el dinero, en tu trabajo, en tu posición social, en tus propias fuerzas, va a ser sacudido? Pero todo lo que has construido sobre la roca, sobre Cristo, sobre la palabra de Dios, sobre la oración, sobre la fe genuina, eso va a permanecer. Por eso Dios envía señales, no para destruirte, sino para que revises tus cimientos, para que te preguntes sobre qué estoy construyendo mi vida, sobre qué estoy construyendo mi familia, sobre qué estoy construyendo mi futuro. Y aquí es donde México entra de manera específica. Esta nación ha sido llamada
a ser un refugio espiritual en tiempos de crisis. ¿Te acuerdas de José en Egipto? Cuando vino la hambruna sobre toda la tierra, ¿a dónde tuvieron que ir todas las naciones? A Egipto. ¿Por qué? Porque Dios había levantado a José allí para preparar un lugar de provisión en medio de la escasez. De la misma manera, Dios está preparando a México para ser un lugar de refugio espiritual. Un lugar donde su presencia será tan tangible, tan real, tan poderosa, que en medio del caos mundial, la gente va a voltear a ver lo que está pasando aquí. Pero para que esto se cumpla, el pueblo de Dios en México tiene que despertar, tiene que sacudirse el sueño espiritual, tiene que dejar la religiosidad vacía y buscar un encuentro verdadero con el Dios vivo. Isaías 60 contra 1 hasta 2 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ¿Ves el contraste? Oscuridad sobre las naciones, pero luz sobre el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿eres parte de ese pueblo? ¿Estás viviendo en la luz o todavía estás caminando en las tinieblas de la mediocridad espiritual? Déjame darte un ejemplo práctico de cómo esto funciona. Imagina que eres piloto de un avión, estás volando de noche y de repente ves una luz intermitente en tu panel de control. Esa luz es una señal. Está advirtiéndote que algo no está bien, que hay un problema que necesita atención inmediata. Ahora, tú tienes dos opciones. Puedes ignorar la señal, puedes apagar la luz, puedes decir no pasa nada, todo está bien y seguir volando. O puedes atender la señal, puedes revisar el problema, puedes hacer los ajustes necesarios y aterrizar de manera segura. Las señales que Dios está enviando funcionan igual. Puedes ignorarlas y sufrir las consecuencias, o puedes atenderlas y salvar a tu familia, salvar tu futuro. O piensa en esto de otra manera. Imagina que estás manejando tu carro y de repente empieza a salir humo del motor. Ese humo es una señal. Te está diciendo que el motor se está sobrecalentando, que si sigues manejando vas a fundir el motor completamente y el carro va a quedar inservible. ¿Qué haces? Si eres sabio, te orillas, apagas el motor, dejas que se enfríe, revisas el problema. Pero si eres necio, si eres terco, si dices, no tengo tiempo para esto, tengo que llegar a mi destino, sigues manejando y destruyes tu motor. Lo mismo pasa con las señales espirituales. Dios te está mostrando que algo no está bien en tu vida espiritual, en tu matrimonio, en tu familia, en tus prioridades. Puedes orillarte, puedes parar, puedes revisar, puedes arreglar el problema o puedes seguir adelante y destruir todo. Ahora hablemos de las señales espirituales que están sucediendo específicamente en el ámbito invisible, porque no todo es visible a los ojos naturales. Daniel 10 nos muestra que hay guerras espirituales que se libran en los cielos mientras nosotros vivimos nuestra vida diaria aquí abajo. Daniel oró durante 21 días y un ángel vino a decirle: tu oración fue escuchada desde el primer día, pero el príncipe del reino de Persia me resistió durante 21 días. ¿Qué nos está diciendo esto? Que sobre cada nación hay príncipes espirituales, hay poderes demoníacos que pelean por mantener su control. Y sobre México, mi hermano, mi hermana, hay una batalla feroz. Piensa en la historia de esta nación. Antes de la llegada del Evangelio, estas tierras estaban dominadas por religiones que practicaban sacrificios humanos. Había altares donde se derramaba sangre inocente para adorar a dioses falsos, a demonios. Cuando los españoles llegaron, trajeron consigo el cristianismo, sí, pero también trajeron una forma de cristianismo mezclada con superstición, con sincretismo. Y hoy, siglos después, todavía estamos viendo los efectos de esos pactos espirituales antiguos.
Todavía hay lugares en México donde la brujería es fuerte. Todavía hay regiones donde la idolatría es evidente. Todavía hay territorios donde el enemigo tiene fortalezas porque nunca han sido confrontadas con el poder del Evangelio verdadero. Pero escúchame bien, así como hay príncipes demoníacos, también hay ángeles de Dios. También hay huestes celestiales que están peleando a favor de los que invocamos el nombre del Señor. Y cada vez que tú oras, cada vez que tú adoras, cada vez que tú declaras la palabra de Dios sobre esta nación, estás fortaleciendo a esos ángeles, estás debilitando a esos demonios, estás cambiando la atmósfera espiritual de tu ciudad, de tu estado, de tu país. En Apocalipsis 12, vemos una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles peleando contra el dragón y sus ángeles, y el dragón fue vencido, fue arrojado a la tierra. ¿Sabes qué significa eso? Que el enemigo está enojado, está desesperado, porque sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12 dice: «Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo». Por eso vemos tanta violencia, tanta maldad, tanto caos, porque el enemigo sabe que está perdiendo, pero antes de caer completamente, está tratando de llevarse al mayor número de almas que pueda. ¿Te has preguntado por qué hay lugares donde el avivamiento brota fácilmente y hay lugares donde parece que el cielo está cerrado? Porque hay fortalezas espirituales, hay pactos antiguos que nunca han sido rotos, hay pecados generacionales que nunca han sido confesados, hay altares de idolatría que nunca han sido derribados. Y México, por su historia, tiene muchas de estas fortalezas. Pero la buena noticia es que el poder de la sangre de Cristo es mayor que cualquier fortaleza. La autoridad del nombre de Jesús es mayor que cualquier principado. Y Dios está levantando intercesores en esta hora que saben cómo guerrear en el Espíritu, que saben cómo derribar fortalezas, que saben cómo abrir los cielos sobre esta tierra. Mira lo que dice 2 Corintios 10 contra 4 hasta 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nuestras armas no son políticas, no son sociales, no son económicas. Nuestras armas son espirituales. Son la oración, el ayuno, la adoración, la declaración de la palabra, el quebrantamiento genuino delante de Dios. Y déjame decirte algo más que está pasando en estos días. Dios está levantando una generación de jóvenes en México que no van a conformarse con la religión de sus padres, que no van a estar satisfechos con ir a la iglesia los domingos y vivir como el mundo el resto de la semana. Dios está levantando una generación radical, una generación que está dispuesta a pagar el precio, una generación que está hambrienta de la presencia de Dios, y estos jóvenes van a ser como Josué y Caleb, van a entrar a la tierra prometida que la generación anterior no pudo conquistar por falta de fe. ¿Sabes por qué Josué y Caleb fueron los únicos de su generación que entraron a la tierra prometida? Porque cuando los otros 10 espías trajeron un reporte negativo, cuando dijeron hay gigantes, las ciudades están fortificadas, no podemos conquistar la tierra, Josué y Caleb dijeron, subamos y tomemos posesión de ella, porque ciertamente la conquistaremos. Números 13:30. Ellos tenían la misma información que los otros espías. Vieron los mismos gigantes, las mismas ciudades fortificadas. Pero la diferencia es que ellos veían con ojos de fe. Ellos sabían que si Dios los había traído hasta allí, Dios iba a darles la victoria. Lo mismo está pasando hoy con esta nueva generación. Ellos ven los mismos problemas que nosotros vemos. Ven la corrupción, la violencia, la pobreza, la injusticia.
Pero en lugar de quejarse, en lugar de rendirse, en lugar de emigrar a otros países buscando mejores oportunidades, ellos están diciendo: nosotros vamos a transformar esta nación. Nosotros vamos a ser la respuesta de Dios para los problemas de México. Nosotros vamos a llevar el reino de Dios a las calles, a las escuelas, a los trabajos, a los gobiernos. Piensa en cómo Dios guió a los israelitas en el desierto. Éxodo 13, 21, 22 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esa columna de nube y fuego era una señal constante de la presencia de Dios, una guía visible que les mostraba cuándo moverse y cuándo quedarse. Y hoy, aunque no tengamos una columna física de nube y fuego, tenemos el Espíritu Santo que nos guía de la misma manera. Él nos da señales, nos da indicaciones, nos muestra el camino que debemos seguir. Ahora déjame hablarte del tiempo. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Estamos en un tiempo profético específico. No estamos en cualquier época de la historia. Estamos en los días que los profetas antiguos anhelaban ver. Estamos en los días que Jesús anunció. Estamos en los días donde se están cumpliendo las profecías, literalmente, ante nuestros ojos. Y si no tienes discernimiento espiritual, si no estás atento, si no estás en comunión constante con el Espíritu Santo, vas a perderte lo que Dios está haciendo. Jesús les dijo a los fariseos en Mateo 16: 3. Sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero no podéis distinguir las señales de los tiempos. ¡Qué tragedia! Podían predecir el clima, podían leer las nubes, pero no podían discernir que el Mesías estaba parado delante de ellos. Y hoy hay muchos así. Pueden leer las noticias, pueden analizar la economía, pueden entender la política, pero no pueden ver la mano de Dios moviéndose. No pueden discernir que estamos en un momento crucial de la historia humana. Los fariseos eran expertos en la ley, conocían las escrituras de memoria, estudiaban las profecías día y noche, pero cuando el cumplimiento de esas profecías llegó, cuando el Mesías prometido estaba caminando entre ellos, no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque buscaban a un Mesías político, a un rey terrenal que los liberara del yugo romano. No buscaban a un Salvador espiritual que los liberara del yugo del pecado. Sus expectativas estaban equivocadas, su visión era terrenal, y por eso perdieron el momento más importante de la historia de Israel. No cometas el mismo error hoy. No estés tan enfocado en tus propias expectativas, en tus propios planes, en tu propia visión de cómo deberían ser las cosas, que te pierdas lo que Dios realmente está haciendo. Tal vez Dios no está cumpliendo tus profecías de la manera que tú esperabas. Tal vez su plan es diferente al tuyo, pero su plan siempre es mejor, su tiempo siempre es perfecto, y sus señales siempre son claras para los que tienen ojos para ver y oídos para oír. México está en el centro porque aquí hay una herencia espiritual que necesita ser activada. Piensa en todas las oraciones que se han elevado desde esta tierra. Piensa en todos los mártires que dieron su vida por el Evangelio aquí. Piensa en todos los santos, conocidos y desconocidos, que intercedieron por esta nación. Esas oraciones no se perdieron. Esas lágrimas no fueron en vano. Están almacenadas en las copas de oro delante del trono de Dios, como dice Apocalipsis 5:8, y en el momento profético correcto, Dios las va a derramar como respuestas poderosas. Déjame contarte algo que muchos no saben. Durante la Guerra Cristera en México,
En la década de 1920, miles de católicos fueron perseguidos y asesinados por su fe. Sacerdotes fueron colgados, familias enteras fueron masacradas, iglesias fueron quemadas. Fue uno de los periodos más oscuros de persecución religiosa en la historia de México. Pero en medio de esa oscuridad, hubo mártires que murieron gritando «¡Viva Cristo Rey!». Hubo intercesores que oraron hasta su último aliento por el futuro espiritual de esta nación. Y esas oraciones, hermano, hermana, esas oraciones todavía están vigentes, todavía tienen poder, todavía están siendo contestadas en esta generación. También está el factor de la ubicación geográfica. México es un puente entre el norte y el sur, entre Estados Unidos y Latinoamérica. Es un lugar estratégico donde confluyen culturas, donde se mezclan idiomas, donde chocan ideologías, y Dios usa lugares estratégicos para sus propósitos. Recuerda Jerusalén, el ombligo del mundo antiguo. Recuerda Antioquía, el centro misionero de la iglesia primitiva. De la misma manera, México está siendo posicionado como un centro de donde va a fluir el río del Espíritu Santo hacia todas las direcciones. Piensa en esto. ¿Cuántos mexicanos hay viviendo en Estados Unidos? Millones. ¿Cuántos mexicanos están esparcidos por toda América Latina? Millones más. La diáspora mexicana es enorme. Y cada mexicano que ha salido de esta tierra lleva consigo algo de su cultura, algo de su fe, algo de su espíritu. Ahora imagina si esos millones de mexicanos tuvieran un encuentro genuino con Dios. Imagina si se convirtieran en verdaderos portadores de la presencia de Dios. Imagina el impacto que tendrían en cada nación donde están. Por eso el enemigo ha peleado tanto por mantener a México en la oscuridad, porque él sabe el potencial que tiene esta nación para esparcir el evangelio por todo el continente. Pero hay algo que tenemos que entender. Con gran llamado viene gran responsabilidad. Con gran privilegio viene gran juicio. Santiago 3:1 dice: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Si México está siendo llamado a un propósito tan alto, también será juzgado más severamente si rechaza ese llamado. Por eso la urgencia, por eso las señales. Dios está diciendo, es ahora o nunca, es tiempo de decidir. ¿Vas a responder a mi llamado o vas a seguir en la mediocridad? Y las señales también hablan de juicio. No todo es gloria, no todo es bendición. Hay consecuencias para el pecado. Hay juicio para la rebelión. Romanos 1:18 dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Cuando una sociedad rechaza a Dios sistemáticamente, cuando una nación legaliza el pecado, cuando un pueblo adora ídolos y demonios, la ira de Dios no se hace esperar. Y parte de esa ira es simplemente dejar que la gente experimente las consecuencias naturales de sus decisiones. Dios los entrega a sus pasiones, los entrega a su mente reprobada y ellos mismos se destruyen. Mira lo que dice Romanos 1:24-25. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Cuando una sociedad rechaza a Dios, cuando cambia la verdad por la mentira, cuando honra a la creación más que al Creador, Dios simplemente retira su mano protectora y deja que experimenten el fruto de sus propias decisiones. Y ese fruto es amargo, es destrucción, es caos, es muerte. Pero aún en medio del juicio, hay misericordia para los que se arrepienten. Aun cuando todo se está derrumbando, hay refugio para los que buscan a Dios. Salmo 91 es una promesa para estos días.
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No importa cuántas plagas caigan, no importa cuántas crisis vengan, si tú estás bajo la sombra del Todopoderoso. Si tú has hecho del Señor tu refugio, ningún mal te alcanzará. Ese salmo continúa diciendo en los versículos 5 al 7, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¡Qué promesa tan poderosa! Dice que miles pueden caer a tu alrededor, pero si tú estás bajo la protección de Dios, tú vas a estar a salvo. No porque seas mejor que otros, no porque seas más fuerte, sino porque has decidido hacer de Dios tu refugio, tu fortaleza, tu esperanza. Ahora déjame hablarte de tu respuesta personal, porque puedes escuchar todo este mensaje, puedes estar de acuerdo con todo lo que estoy diciendo, puedes sentir la unción mientras te hablo, pero si no respondes, si no actúas, si no tomas decisiones concretas, todo quedará en palabras bonitas que no transforman nada. Romanos 2:4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La bondad de Dios al enviarnos señales, al advertirnos, al llamarnos, esa bondad debe llevarnos al arrepentimiento genuino. ¿De qué te tienes que arrepentir hoy? ¿De la tibieza? ¿De la doble ánimo? ¿De vivir una vida dividida entre Dios y el mundo? ¿De la idolatría? ¿De haber puesto tu trabajo, tu dinero, tu familia, tu pareja por encima de Dios? ¿De la rebelión? ¿De saber lo que Dios te está pidiendo pero negarte a obedecerlo porque te da miedo, porque te cuesta, porque no lo entiendes? El arrepentimiento verdadero no es solamente sentir tristeza, es cambiar de dirección, es tomar decisiones radicales, es quemar las naves, es decir, hasta aquí llegué viviendo a mi manera, de ahora en adelante viviré como Dios me manda. Mira el ejemplo de Pedro. Después de negar a Jesús 3 veces, Pedro lloró amargamente, pero ese llanto no fue suficiente. Después de la resurrección, Jesús se le apareció y le preguntó 3 veces, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y cada vez que Pedro decía, sí Señor, tú sabes que te amo, Jesús le daba una comisión, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. En otras palabras, el arrepentimiento de Pedro tenía que traducirse en acción, en servicio, en obediencia práctica. Lo mismo contigo. Tu arrepentimiento tiene que verse en cambios reales en tu vida. Tiene que reflejarse en tus decisiones, en tus prioridades, en tu forma de vivir. Y después del arrepentimiento viene la consagración. Necesitas apartarte, necesitas santificarte, necesitas separarte del mundo y sus contaminaciones. Romanos 12:1-2 dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios está buscando sacrificios vivos, no sacrificios muertos. Está buscando gente que viva completamente para Él, que piense como Él piensa, que ame lo que Él ama, que odie lo que Él odia. ¿Qué significa ser un sacrificio vivo? Significa que cada día te levantas y dices, Señor, hoy me entrego nuevamente a ti. Mi tiempo es tuyo, mis talentos son tuyos, mis recursos son tuyos, mi familia es tuya. Todo lo que soy y todo lo que tengo está a tu disposición. Úsame como quieras. Es una decisión diaria, es una rendición continua, es un estilo de vida de total dependencia de Dios. Y después de la consagración viene la intercesión. Porque si México va a cumplir su destino profético, si esta nación va a ser usada por Dios en estos últimos tiempos, necesita intercesores que se pongan en la brecha. Ezequiel 22:30 es el lamento de Dios.
Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. No permitas que Dios diga eso de ti. No permitas que cuando Él busque intercesores para tu familia, para tu ciudad, para tu nación, no te encuentre porque estabas demasiado ocupado con tus cosas, demasiado distraído con tu comodidad, demasiado dormido espiritualmente. La intercesión no es solamente orar, es ponerte entre Dios y el juicio que merece tu nación. Es decir, como Moisés, que tu ira se encamine en mí, pero no destruyas a este pueblo. Es estar dispuesto a pagar el precio, a ayunar, a aclamar, a llorar por los pecados de tu nación como si fueran tus propios pecados. Es tomar sobre ti la carga que Dios tiene por los perdidos, por los descarriados, por los que están en oscuridad. Mira, las señales que Dios envía son como las trompetas que sonaban en el pueblo de Israel. Números 10 habla de las diferentes ocasiones en que se tocaba la trompeta, para congregar al pueblo, para movilizar a las tribus, para alertar de peligro, para celebrar victoria. Cada toque tenía un significado específico y el pueblo tenía que estar atento para responder correctamente. Lo mismo hoy. Dios está tocando trompetas proféticas a través de las señales que envía. La pregunta es, ¿estás escuchando? ¿Entiendes lo que significa cada señal? ¿Sabes cómo responder? Cuando ves una señal en el cielo, no es para que te quedes mirando como turista espiritual. Es para que ores, para que intercedas, para que declares, para que te posiciones espiritualmente. Cuando ves una señal en tu vida personal, no es para que te deprimas o te angusties. Es para que busques a Dios, para que preguntes qué quiere Él enseñarte, qué quiere Él cambiar en ti, hacia dónde quiere Él dirigirte. Déjame darte otro ejemplo práctico. Imagina que eres doctor y estás revisando a un paciente. De repente ves manchas en su piel, notas que tiene fiebre, que está débil. Esas son señales de que algo está mal internamente. Tú no ignoras esas señales. Tú investigas, haces exámenes, buscas el diagnóstico correcto para poder dar el tratamiento adecuado. De la misma manera, cuando Dios te muestra señales en tu vida, cuando te muestra síntomas de que algo no está bien espiritualmente, tú no las puedes ignorar. Tienes que investigar, tienes que examinar tu corazón, tienes que buscar el diagnóstico de Dios a través de su palabra y de su espíritu para que puedas recibir el tratamiento correcto, la sanidad que necesitas. Y finalmente, hermano, hermana, déjame decirte esto, las señales también hablan de esperanza. Sí, hablan de juicio, hablan de cambio, hablan de crisis, pero sobre todo hablan de que Dios está en control. Hablan de que Él no ha abandonado a la humanidad. Hablan de que Él sigue obrando, sigue moviendo, sigue actuando en favor de los que le aman. Lucas 21:28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Ves? No es tiempo de agacharse en miedo, es tiempo de levantarte en fe. Es tiempo de levantar tu cabeza, porque tu liberación, tu redención, tu transformación está más cerca de lo que piensas. Cada señal que ves, cada sacudida que experimentas, cada crisis que atraviesas, te está acercando más al momento glorioso donde Cristo regresará por su iglesia, donde el reino de Dios se establecerá en toda su plenitud, donde ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más muerte, donde viviremos en la presencia de Dios para siempre. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra meta. Y las señales nos recuerdan que estamos más cerca hoy que ayer. México está en el centro, pero tú eres parte de México. Tú eres parte del plan de Dios. No eres un accidente, no eres irrelevante, no eres insignificante.
Dios te puso en esta nación, en este tiempo, en esta generación, para un propósito específico. Y las señales que estamos viendo no son solamente globales, también te incluyen a ti personalmente. Dios está preparando el escenario, está alineando las piezas, está posicionando a su pueblo para el gran momento. Esther fue levantada como reina para esta hora. No fue casualidad que ella llegara al palacio justo cuando su pueblo necesitaba ser salvado. Dios la posicionó estratégicamente. Y cuando Mardoqueo le dijo que tal vez había llegado al reino para esta hora, ella tuvo que decidir: ¿voy a usar mi posición para el propósito de Dios o voy a quedarme cómoda y segura en mi palacio? Ella decidió arriesgarlo todo. Dijo: si perezco, que perezca. Y al final no pereció. Al final fue usada para salvar a toda una nación. De la misma manera, Dios te ha posicionado donde estás para un propósito. Tal vez no seas reina, tal vez no tengas poder político, tal vez no seas famoso ni rico, pero tienes algo que Dios puede usar. Tienes una esfera de influencia, tienes una familia, tienes amigos, tienes compañeros de trabajo, tienes vecinos, y Dios quiere usarte para impactar esas vidas, para hacer luz en tu entorno, para ser sal que preserva y da sabor. No menosprecies tu posición. No digas: yo no soy nadie, porque para Dios tú eres alguien. Para Dios tú eres importante. Para Dios tú tienes un rol en su plan maestro. Así que hoy te hago esta pregunta final. ¿Qué vas a hacer con lo que has escuchado? ¿Vas a seguir viviendo como si nada estuviera pasando? ¿Vas a seguir durmiendo mientras el mundo arde? ¿O vas a despertarte, levantarte, sacudirte el polvo y tomar tu lugar en el ejército de Dios? La decisión es tuya. Las señales ya fueron enviadas. El mensaje ya fue entregado. Ahora te toca a ti responder. No esperes a mañana. No digas: cuando tenga tiempo voy a buscar a Dios. No pospongas tu arrepentimiento, tu consagración, tu compromiso, porque nadie sabe cuánto tiempo nos queda. Nadie sabe cuándo va a ser la última oportunidad. Santiago 4:14 dice: ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida es corta, el tiempo es limitado y las oportunidades no duran para siempre. Piensa en el diluvio en tiempos de Noé. Dios esperó 120 años mientras Noé construía el arca. 120 años de advertencia. 120 años de oportunidad para arrepentirse. Pero cuando finalmente llegó el momento, cuando Noé y su familia entraron al arca, Génesis 7:16 dice: y Jehová le cerró la puerta. Hubo un momento donde se acabó la oportunidad, donde ya no había más tiempo para decidir, y todos los que quedaron afuera perecieron en el juicio. No permitas que te pase lo mismo. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Quiero que cierres tus ojos por un momento. Quiero que le hables a Dios desde lo más profundo de tu corazón. Dile: Señor, he visto las señales, he escuchado tu voz. Ya no voy a ignorarte, ya no voy a posponerlo. Hoy me arrepiento de mi tibieza, de mi indiferencia, de mi rebelión. Hoy me consagro completamente a ti. Hoy decido vivir para tu gloria y no para la mía. Úsame en tu plan para México. Úsame en tu plan para estos últimos tiempos. Aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Y si haces esa oración con sinceridad, con todo tu corazón, con una determinación real de cambiar, Dios te escucha, Dios te responde, Dios te transforma. Y tu vida nunca, nunca volverá a ser la misma. Porque cuando Dios pone su mano sobre alguien, cuando Dios llama a alguien, cuando Dios unge a alguien, esa persona se convierte en un instrumento poderoso en las manos del Todopoderoso. México está en el centro del plan de Dios. Tú estás en el centro del plan de Dios para México.
Y juntos, como pueblo de Dios, como iglesia verdadera, como ejército del Señor, vamos a ver cómo se cumplen las promesas proféticas sobre esta tierra. Vamos a ver cómo la gloria de Dios desciende. Vamos a ver cómo las señales se convierten en manifestaciones palpables del poder de Dios. Vamos a ver avivamiento, transformación, salvación de millones, porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y Él prometió derramar su espíritu sobre toda carne. Él prometió que su gloria cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Y esas promesas se van a cumplir, empezando aquí, empezando ahora, empezando contigo. Que el Dios de las señales, el Dios que habla a través de los cielos y la tierra, el Dios que tiene un plan perfecto para México y para tu vida, te llene de su espíritu, te dé discernimiento, te dé valentía, te dé propósito. Que no vivas un día más en la mediocridad, que no desperdicies ni un momento más, porque el tiempo es corto, las señales son claras y el Señor viene pronto. Levántate, pueblo de Dios, sacúdete el sueño, abre tus ojos espirituales y responde al llamado que el cielo está haciendo sobre tu vida en esta hora profética. Amén y amén.